Bueno, el tema es, em, en primera instancia habíamos puesto avanzando hacia la plenitud, pero pusimos el proceso hacia la plenitud. Así que yo quisiera, hermanos, compartir esto con usted y que Dios me ayude para poder trasladárselo correctamente. Amén. Quisiera comenzar con Efesios capítulo 4, versículo 13. Y cuando este versículo es bien conocido, hermanos, porque aquí hubo versos antes, usted sabe que habla la Biblia que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para que estos ministerios fueran a capacitar a los santos. Amén. Usted y yo somos los santos, así que necesitamos dejarnos equipar, catartizar. Esa palabra, hermano, que dice para equipar, hay una versión que dice para equipar a los santos. Amén. Entonces, esos 5 ministerios nos los dejaron para equiparnos. Pero en el versículo 13 dice, después de que sigue hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo en el versículo 13 nos menciona, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ojo, aquí hay un proceso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, tendremos que llegar todos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 2, miremos, la unidad de la fe 1, conocimiento del Hijo de Dios 2, y luego sigue diciendo a un varón perfecto 3, esa es la palabra teleios. Y luego dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo 4. Entonces aquí vemos el número 4 y el número 4 cuando nosotros miramos, hermanos, es número de equilibrio. Note por favor que aquí hay 4 cosas. Para llegar a la plenitud de Cristo, entonces primeramente debemos de pasar por la unidad de la fe, debemos de pasar por el conocimiento del Hijo de Dios, para que así, hermanos, continuamente nos estén perfeccionando y a través de ese perfeccionamiento nosotros podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Eso es algo bien extraordinario, porque nosotros, hermanos, nuestra medida es llegar precisamente a esa plenitud de Cristo. Amén. A esa plenitud de Cristo. Ahora miremos la palabra plenitud, hermano, viene de una palabra griega que es la palabra pleroma. Y esta palabra pleroma significa rellenar, terminación, lo que llena, suplemento, copiosidad, lo que es llenado, abundancia, cumplimiento, lleno, plenitud, pleno, plena, remiendo, restauración, y me llama la atención que significa también completo. Entonces mire por favor todas las connotaciones que se le da cuando están diciendo el apóstol Pablo hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Amén. Déjeme por favor un poquito regresar, hermanos. No podemos llegar a la plenitud de Cristo si no, hermanos, tenemos esa fe, empezamos a indagar en el conocimiento del Hijo de Dios, nos van perfeccionando, cuando eso, hermano, ya lo hemos hablado en algún momento, ¿verdad? El camino de la perfección, y para que lleguemos a esa plenitud de Cristo. Ahora, plenitud es algo completo, es algo, hermanos, que tiene que ver con la restauración, pero también es algo que tiene que ver con la, hermanos, llenar, amén, abundancia, ¿verdad? Lo que está terminado. Ok, encontré una definición y esta me llamó la atención. Este es un diccionario secular y dice que plenitud es una palabra que proviene del latín plenitudo, la cual se desambigua en el prefijo plenues, que significa lleno o completo. Esto se asocia a la palabra indoeuropea pel, que significa magnitud. Y esto me llamó la atención. Es por eso que plenitud va siempre referido a lleno, pleno o satisfecho. Amén. Entonces la plenitud tiene que ver con lo lleno, con lo que está lleno, con lo que está pleno y con lo que está satisfecho, con lo que está también completo. Amén, hermanitos. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que tengamos que llegar a la medida de la plenitud de Cristo, hasta que estemos completos, nosotros en nuestro caminar nos van formando y, hermano, cada día nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que ir evolucionando y tenemos que tener un proceso. Amén. Entonces,
En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9 y 10, mire lo que dice este versículo. Porque en él habita corporalmente. ¿Quién en él? Cuando usted mira unos versículos antes está hablando de Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿en quién habita la plenitud de la deidad? En Cristo. Y ojo con lo que está diciendo, porque en él habita corporalmente. Recuérdese que Jesús, hermano, le hicieron un cuerpo, él vino y tabernaculizó y le hicieron un cuerpo, y ese es un misterio también, el misterio de la piedad. Amén. Cristo, hermano, se hizo carne. Así que le hicieron un cuerpo y dice la Biblia que tabernaculizó entre nosotros. Entonces, dice que en ese cuerpo, él era Dios, hermanos. Él es Dios. Amén. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Ahora, él se fue y nos dijo, los voy a mandar al Consolador. Pero ahora nosotros o la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. A él le hicieron un cuerpo físico, pero él se fue, pero dejó su cuerpo que es también la iglesia. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces quiere decir que si en él habitó, hermanos, toda la plenitud de la deidad, en el cuerpo también tiene que habitar esa plenitud, estar completo. En el versículo 10 dice, aquí nos dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso quiere decir que si en el Señor habitó la plenitud, y esa es nuestra estatura que dice el apóstol Pablo, entonces el mismo apóstol Pablo nos está diciendo en su carta, ¿verdad?, a la iglesia de Colosa, hermanos, y dice, y vosotros estáis completos en él. Entonces quiere decir que también nosotros debemos de llegar a una plenitud. Amén. Mire lo que dice Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ojo, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Se lo vuelvo a repetir este versículo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Nutrirse y unirse. Amén. Recuerde que el apóstol Pablo que nos dice, para llegar a la plenitud de Cristo, dice que debemos de llegar a la unidad de la fe. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa unidad de la fe? Por medio de Jesucristo, porque Él es el que nos nutre, Él es la fuente. Y entonces si nosotros estamos conectados a la fuente, entonces continuamente nos vamos a nutrir y nos vamos a estar uniendo por las coyunturas y ligamentos. Crece con el crecimiento que da Dios. Y eso, hermanos, una vez nosotros conectados a la fuente, entonces el Señor nos va a ir dando continuamente ese crecimiento. Amén. Y en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23 sigue diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermano, aquí otra vez claramente nos está diciendo que el cuerpo también, hermanos, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos conectados a Cristo y Cristo nos va dando el crecimiento porque estamos unidos a la fuente y nos estamos nutriendo de la fuente, en algún momento, hermanos, por eso es que esto no es una religión, Cristo no es una religión. Cristo nos va a ir haciendo crecer continuamente. Amén. Hasta que todos lleguemos a un nivel, hermanos. En algún momento nosotros estamos esperando que el Señor venga. Amén, por su amada. Y va, hermanos, la amada que se vaya con Él tiene que alcanzar una estatura. Pero ¿quién nos va a hacer, hermanos, alcanzar esta estatura? Esa estatura. No nosotros por nuestra inteligencia, por nuestras obras, porque la Biblia dice que no es por obras, hermanos, sino es porque el Señor Jesucristo, Él, hermano, dice que el cuerpo, así como Él alcanzó la plenitud, también el cuerpo
tiene que alcanzar aquella plenitud. Amén. Entonces, me llama la atención este versículo, Juan 1:16. Mire cómo dice: porque de su plenitud, pleroma, estar completos, porque de su plenitud tomamos todos. Entonces dice, de su plenitud, de que Él está completo, entonces nosotros vamos a tomar. Y una vez que nosotros tomemos de su plenitud, dice, hermanos, y gracia sobre gracia. ¿Cómo podemos entender este versículo? Me llama la atención, ¿cómo podemos explicar, hermanos, esa gracia sobre gracia? ¿Cuándo vamos a alcanzar la gracia sobre gracia? Cuando, hermanos, nosotros empecemos a tomar de la plenitud. Amén. Y una vez que nosotros tomemos de la plenitud, entonces se va a derramar una gracia sobre gracia. ¿Y cómo es la gracia sobre gracia? Estaba leyendo un autor de un libro y me llamó la atención cómo explica este versículo él, cuando está hablando de gracia sobre gracia. Y él pone el ejemplo de un océano donde vienen las olas, ¿verdad? En ese mar donde están las olas y continuamente están, hermanos, estrellándose en la playa. Amén. Viene una ola, se estrella en la playa. Una vez deshecha, ahí enseguida viene la otra ola y se estrella sobre la playa, y viene otra ola y se estrella sobre la playa, y se deshace esa ola y ya, hermanos, enseguida viene otra ola y se sigue estrellando. Es decir, es una secuencia continua. Amén. Entonces, cuando nosotros nos tomamos de esa plenitud y queremos llegar a ser como Cristo, entonces el Señor va a empezar a derramar una gracia sobre gracia, una gracia salvadora, una gracia, hermanos, de abundancia, de riqueza, de misericordia, de amor, de paz, hermano, de bondad, y todo lo que usted pueda ver son gracias que se derraman sobre nosotros. ¿Cómo pudiera explicarlo? Solamente tomando el ejemplo de David. Hermano, David, cuando él escribe, ¿verdad? En el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Amén. Y en el Salmo 139 nos deja ver también eso. Entonces David venía arrastrando, hermanos, una situación de pecado. En pecado me concibió mi madre. Pero a él le derramaron una gracia sobre otra, sobre otra, sobre otra. Él no era hermanos, de un linaje real. A él lo metieron, hermanos. Y mire cómo es tan extraordinario el Señor, que el Señor mismo dice que él andaba conforme a su corazón. Y, hermano, el Señor mismo mandó a Samuel, después de haber desechado a Saúl, a verlo a su casa. Y todavía tuvo, hermanos, esos pequeños detalles que a veces pensamos que son, como les decía hace 8 días, pensamos que son, hermanos, pasan desapercibidos. Para el Señor tienen una gran trascendencia los pequeños detalles, porque Samuel dijo, cuando le presentaron los hijos de Isaí, empezaron a pasar sus hijos uno tras otro, y el Señor le dijo, este no es, y le dijo, ¿y no hay otro hijo? Sí, pero se está cuidando las ovejas. Entonces mándalo a traer, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Mire, hermano, qué tan extraordinario. No se iban a sentar a la mesa hasta que llegara David. Y cuando llegó David, lo ungen como rey, pero ese fue un ungimiento en privado, para después saber, hermanos, a David también le hicieron un ungimiento en público. Eso es una gracia sobre gracia. Se fue a enfrentar al gigante, hermano. Su hermano lo menospreció, hermano, el rey lo menospreció, le dijo, tú no puedes ir a enfrentar a ese gigante. Él es, hermanos, un hombre de guerra y tú eres un muchacho. Y entonces lo menospreciaron, hermano. Pero aún el gigante, hermano, Goliat, lo menospreció y lo maldijo. Y entonces David sabía en quién estaba confiando. Amén. A David fue, hermanos, usted sabe que el gigante lo derrotó. A David le dieron los panes de la preposición, hermanos, esos panes que solamente podía comer el sacerdote. Amén. A David, hermano,
Le dieron la oportunidad de ministrar dentro del tabernáculo. A David, hermano, a pesar de que él falló, pecó, cuando eran tiempos de guerra, él, hermano, se quedó en casa de ocioso, y aún así nunca le dijeron: ya no vas a ser conforme a mi corazón. Entonces a David fue una gracia sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y entonces cuando nosotros tomamos de la plenitud del Señor, entonces vienen, hermanos, una gracia sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y creo que en este último tiempo también se tiene que derramar una gracia, hermanos, extraordinaria en nuestra vida. ¿Qué nos queda a nosotros? Hermanos, nosotros hay un proceso. Amén, ya la gracia, ya vino Jesús a hacer el sacrificio, ya nos dejó su gracia. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, hermanos, eso quiere decir que el Señor ya nos derramó una gracia, pero ahora nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Amén. Lo que nos corresponde a nosotros. Ahora miremos Génesis 21 del 16 al 19. Dice: y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Estamos hablando de Agar y de Ismael. Cuando usted lee esta historia, hermanos, fíjese que, hermano, Abraham cometió una injusticia, mandó a Agar con un poco de pan, hermanos, o con pan, y la mandó solamente, dice la Biblia, con un odre de agua, y ellos iban al desierto de Berseba. Y entonces, hermanos, cuando fueron al desierto de Berseba, la Biblia dice que, hermanos, Abraham era riquísimo. Bueno, pero no dejemos a Abraham. Entonces, aquí el punto es que se fue Agar y se fue su hijo Ismael. Y entonces miramos el versículo 16, dice: y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces se levantó una oración, Ismael. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 18: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le estaban dando una promesa a Ismael. Pero el versículo 19 es donde me llama la atención y dice: entonces Dios le abrió los ojos. Mire, le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua. Recordemos que también la palabra plenitud está relacionado con llenar. Amén. Y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Lo que me llama la atención, y eso va a decir: ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Pues quiero relacionarlo, hermanos, porque una de las cosas, ella estaba esperando, Agar estaba esperando que su hijo se muriera. Su hijo levantó la voz en medio de ese, hermanos. Imagínense a una persona ya estando al borde de la muerte, y aquel muchacho levantó la voz, alzó la voz, y dice la Biblia que lloró. Y entonces la oración del muchacho fue escuchado, y el Señor mandó un ángel. Y ahí en medio del desierto, en medio de aquella situación donde ellos ya estaban, donde Agar ya estaba esperando solamente que su hijo se muriera, hermanos, entonces el Señor le abrió los ojos. Entonces eso quiere decir que a nosotros nos tienen que abrir nuestros ojos espirituales. Amén. Porque hemos estado, hermanos, perdónenme, si el Señor está diciendo que en Él habita, hermanos, la plenitud de la deidad, y que eso, hermanos, con los textos que le mostré, que esa plenitud también el Señor quiere que habite en nosotros. Entonces necesitamos, hermanos, aprender cómo saber, hermanos, llegar a tener esa plenitud del Señor. Entonces nos tienen que abrir nuestros ojos espirituales, porque a veces con nuestros ojos carnales no vemos, hermanos, los pequeños detalles que Dios tiene para con nosotros. A veces los ignoramos,
no nos damos cuenta de que el Señor tiene cuidado con nosotros y que Él está mandando, así como le dije en el ejemplo de aquel autor que puso, una ola tras otra, hermanos, una ola de gracia, ya se desvaneció esa, enseguida viene la otra ola de gracia y enseguida viene la otra ola y enseguida viene la otra ola, y es algo continuo. Amén. Entonces le abrió los ojos, y después de que le abrió los ojos, vio una fuente de agua. Amén. Quizá, hermano, en la desesperación no estaba mirando aquella fuente. Entonces el Señor, probablemente en nuestra desesperación de estar en casa, y a veces nos acomodamos, hermanos, en nuestra desesperación de estar en casa, no nos hemos dado cuenta de todas las cosas que el Señor está trayendo y que Él quiere que nosotros, hermanos, gocemos de esa plenitud. Y después de que le abrió la fuente de agua, entonces dice que fue y llenó el odre de agua. Recuerde que la Biblia nos compara con vasos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de que nos abran los ojos y nos muestren, hermano, esos detalles, tenemos que aprender a llenarnos. Eso es lo que le he dicho en algún momento en el Salmo 103, que hay un proceso para el alma, pero después dice, Él es el que sacia, y cuando usted investiga la palabra saciar, tiene que ver con llenar. Entonces, para poder llenar, tenemos que vaciarnos de toda la basura que venimos arrastrando para que el Señor nos empiece a llenar de agua. Amén. Y entonces esa gracia pueda estar en nosotros y, hermanos, podamos alcanzar esa plenitud. Y luego dice, y dio a beber al muchacho. Ok, ahora, aquí yo anoté algunas cosas. ¿De qué tenemos que llenarnos? Mire, ¿de qué tenemos que llenarnos para poder, hermanos, llegar a esa plenitud? Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y oiga, ¿cuál era la oración? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La unidad de la fe. Y después de la unidad de la fe venía, hermanos, el conocimiento del Hijo de Dios. Y la oración del apóstol Pablo es de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. Amén. Hermano, algunos quizás se la pasan viendo noticias y noticias malas y se empiezan a llenar la cabeza de tantas cosas que probablemente eso puede traer miedo a sus vidas. Y estamos dejando pasar por alto, hermanos, ahorita que podemos estar en casa y que tenemos, hermanos, el tiempo para poder pasar un tiempo con el Señor, de poder escudriñar su palabra. A veces, hermano, con mucho respeto, aún a pesar, hermano, de que hacemos estos servicios virtuales, mucha gente quizá no le da la importancia de sentarse, dedicar un tiempo para el Señor y escuchar palabra. Y si no le da el tiempo para escuchar la palabra, hermanos, creo que a veces nos cuesta más trabajo. Si no escuchamos, a veces a la gente le cuesta más trabajo también leer su palabra. Amén. Entonces no despreciemos, tenemos que llenarnos del conocimiento. ¿De qué más tenemos que llenarnos? Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que llenarnos de gozo y también tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Filipenses 1:11, me voy rápido con esto porque quiero llegar, hermano, a los puntos principales. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces otra cosa de los que nos tenemos que llenar es llenos de frutos de justicia. Y entonces cuando nosotros miramos, hermanos, los frutos, ¿cuántos frutos hay? Nosotros conocemos lo que están en Gálatas, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, y son 9. Pero en sí, hermanos, hay 12 frutos. Y otro de los frutos es frutos de justicia. Amén. ¿Qué tan justos somos en todo lo que nosotros hacemos? Hermano, en nuestros negocios.
aún si alguno de ustedes tiene alguna persona que está ayudándoles con el quehacer de su casa, qué tan justos somos con ellos o con ellas. Amén. Entonces, podemos hablar mucho acerca también de la justicia. Otra de las cosas es llenos del Espíritu Santo, ya se lo dije. Amén. Llenos de bondad. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Voy a ir más rápido, hermanos. Llenos de sabiduría. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos de mosto, es decir, de gozo. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Entonces, ¿para qué son los ojos, hermanos? Para mirarnos nuestra condición. Entonces tenemos, porque hay gente que mira la condición de otras personas. Hermano, ¿cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? ¿Qué pecado tiene? ¿Qué hermano falta tiene? ¿Qué error le vio? ¿Qué error, hermano, le estamos mirando? Y quizá ahora que estamos en casa, el esposo le está mirando los errores a la esposa o viceversa, la esposa al esposo. Pero, hermano, no nos damos cuenta, no nos llenamos de ojos por dentro para mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros errores que estamos cometiendo? Ok, llenos de perfume, hermano. Después tomará un incensario lleno de bolsas de fuego, Levítico 16:12, llenos de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de perfume, y esto tiene que ver con la adoración. Amén. De eso nos tenemos que llenar. Ahora, entonces, miremos cuál es el proceso para la plenitud. El proceso para alcanzar la plenitud, hermanos, o llegar a esa plenitud. Ahorita vamos a darnos cuenta que hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero hay otras cosas que el Señor hace. A nosotros nos toca, hermanos, hacer lo que a mí me mandaron a hacer. Ya el Señor, hermano, hará lo imposible. Entonces miremos algunas cosas, cuál es el proceso para la plenitud. Ezequiel capítulo 47 versículo 3 dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este es el río de Dios que vio, hermanos, Ezequiel en el templo. Amén. Y dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. O sea, hermanos, es una medida, una estatura que nosotros debemos de alcanzar. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esto que nosotros miramos en Ezequiel, los tobillos, eso sí lo podemos hacer nosotros. Amén. Porque el Señor, hermano, hablando de los tobillos, miremos algunas cosas interesantes. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Y qué tiene que ver esto con los tobillos? Mucho, porque, hermano, el Señor le dijo: Pedro, entonces fue de alguna manera intrépido, arriesgado. Amén. Porque le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y forzosamente tenía, hermanos, que usar pues los tobillos y los pies. Amén. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces Pedro caminó sobre las aguas. A lo mejor le pudieron haber hecho bullying los demás discípulos. Y después, cuando miramos, hermanos, Jesús lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe. Pero de alguna manera, si los demás quisieron en algún momento burlarse de él, él hizo lo que ninguno de ellos se atrevió a hacer. Él caminó sobre las aguas, se hundió, pero caminó sobre las aguas. Amén.
Y aunque le pudieron, vuelvo a repetir, hermano, aunque le pudieron haberse dicho un montón de cosas, te faltó fe, esto, lo otro, dudaste, pero él hizo lo que ningún otro hizo y se atrevió, hermanos, a caminar sobre las aguas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y de la misma manera, aprender a caminar sobre las aguas. Me llama la atención, hace tiempo yo le prediqué, yo le compartí un libro, hermanos, que se llama Viento Recio. Y entonces eso habla acerca, hermanos, de un avivamiento que se dio en Indonesia. Amén. Cómo empezó el Señor en la búsqueda de aquellas personas, Dios empezó a traer un despertar y empezaron a hacer cosas extraordinarias. Yo le platiqué eso, porque cuando ellos, hermanos, el Señor los trasladó a otra aldea, hermano, tenían que cruzar un río. Y eso usted lo puede leer, hermano, ahí usted bájelo, lo puede bajar de internet, se llama Viento Recio. Y entonces aquellos hermanos, a uno le dio la orden, el Señor le dijo, caminen ahora sobre las aguas. Sinceramente, hermano, tuvo que tener ahí realmente una fe. Y por eso cuando nosotros miramos, hermano, lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios 4:13, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces tenemos, hermano, que aprender a tener fe para llegar a la plenitud, arriesgarnos en nuestra fe. La Biblia, el hermano, en el libro de Santiago, la Biblia habla que la fe sin las obras es muerta. Entonces no podemos decir que tenemos fe y no realizamos los actos necesarios, hermano, para que nuestra fe se pueda visualizar. Amén. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Entonces, arriésgate. Quizá te puedes equivocar y quizá en algún momento nos podemos equivocar. Pedro le faltó fe, se hundió y cuando se hundió dijo, Señor, sálvame, por favor, porque me voy a morir ahogado. Y entonces el Señor, hermano, le extendió su mano. Entonces a veces nos podemos equivocar, pero entonces la primera medida, los tobillos, para llegar hasta llegar al nado, a la profundidad, tenemos que empezar a arriesgarnos, hermanos, a hacer aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Ya la plenitud ahí está. Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿De quién están hablando aquí? Esta historia quizá usted la ha leído, hermanos. Cuando usted mira desde el versículo 1, están hablando de un cojo, hermanos, un cojo de nacimiento. Y entonces, hermano, lo ponían a la puerta del templo. Amén. La puerta se llamaba La Hermosa, no el templo. Y entonces lo ponían ahí a la puerta para pedir limosnas. Y cuando subía, dice la Biblia, Pedro y Juan, a la hora de la oración, creo que es la hora novena, hermanos, que dice ahí, entonces aquel hombre, cuando ellos iban a entrar al templo, aquel hombre les dijo, esperando, extendió la mano para que, hermanos, lo ponían ahí, vuelvo a reiterar, para recibir limosnas. No entraba al templo, se quedaba solamente en la puerta del templo. Así hay mucha gente que no entra al templo, sino solamente, hermanos, se queda en la puerta. Y esto hablando también espiritualmente, porque nosotros somos templo y morada, dice el apóstol Pablo. Entonces algunos solamente se quedan en la puerta y no se introducen en las profundidades. Amén. Entonces aquel hombre lo ponían a la puerta, hermanos, del templo, amén, a pedir limosnas. Y cuando miró a entrar ahí a Pedro y a Juan, hermanos, él les pidió limosna. Y entonces dice la Biblia que Pedro y Juan, mirándolo fijamente, yo me imagino, hermano, con una mirada. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que aquel hombre estaba esperando recibir algo de ellos. Y fue cuando Pedro le dijo, no tengo oro, o no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entonces llegamos al versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Eso quiere decir, hermanos, que cuando tú te arriesgas, en el caso de Pedro, entonces mira las cosas extraordinarias que después estaba haciendo Pedro. Pero hermano, el punto es que no era Pedro. Bueno, Pedro era solamente el vaso, sino, hermanos, quien estaba haciendo aquella obra en Pedro era el mismo Señor, porque ellos se fueron a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y entonces empezó, hermanos, un poder. Por eso dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos que entender que cuando tú te arriesgas y entonces estás confiando en el Señor, la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Amén. Y mira, hermano, nosotros por eso dice que de su plenitud hemos tomado todo. Y entonces, una vez tomando de su plenitud, viene una gracia sobre gracia derramada sobre nosotros. Porque se me viene el versículo, hermanos, que está en uno de los evangelios, creo, me parece que es en Marcos capítulo 7. Y entonces ahí miramos una mujer sirofenicia. Esa mujer sirofenicia, hermanos, le estaba rogando al Señor porque ella tenía una hija que tenía, hermanos, que un espíritu inmundo la atormentaba. Y le rogaba al Señor, hermanos, que la liberara. Y entonces le rogaba, y cuando le rogaba, el Señor le dijo: no es bueno darle el pan que es de los hijos, no es bueno dárselo a los perrillos. Y entonces, hermano, la estaba ofendiendo. Y aquella mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de los hijos. Y entonces, hermano, esa respuesta le produjo al Señor algo extraordinario. Le dijo: ve y tu hija va a estar sana, va a quedar libre de ese demonio. Entonces, hermano, que si en esa mujer sirofenicia se derramó una gracia, ahora imagínese, y ella estaba comiendo de las migajas. Aquel hombre, hermano, que estaba en el libro de Hechos, aquí el que leímos, hermano, era un cojo, y él solamente hermano, se estaba acostumbrando a vivir de las limosnas. Aquella mujer dijo: de las migajas, hermano. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos hijos, y nosotros tenemos un gran privilegio y tenemos una gracia extraordinaria, que podemos cada principio del mes, podemos sentarnos a la mesa, y no importa si no estamos congregados ahorita, hermano, pero tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa y poder participar, hermano, del pan y del vino. Y entonces esa es una gracia que se viene a derramar sobre nosotros. Y a través de eso nosotros podemos ir conociendo, hermanos, llegando a la plenitud de Cristo. Porque para sentarse a la mesa, hermanos, y comer el pan y tomar de la copa, no solamente, como le he dicho, son elementos, hermanos, comunes. Hay que añadirle fe a eso. Amén. Entonces, por favor, hermano, arriésgate. No te conformes con las cosas, hermano. Ya estás en casa, ¿y ahora qué sigue? Hay muchas cosas que Dios nos quiere mostrar aún en casa. Hay muchas cosas que Dios quiere, hermano, que tú y yo tengamos experiencias, que tengamos que, hermano, pasar en nuestra casa. Como decía hace un momento el hermano Abner, hermano, no estamos esperando a que vengamos a la iglesia para poder adorar al Señor. Tengamos que tener, hermano, tengamos que aprovechar la gracia. O solamente la gracia está en el templo, aquí en la iglesia. La gracia está en todos lados. Esa gracia que se puede derramar en nuestra casa. Podemos ver cosas extraordinarias, hermanos, en nuestra casa. Apenas yo voy a sacar un testimonio que me estaban, yo sé que el hermano tiene que venir a contarlo, hermano, pero yo ni siquiera él me lo contó. Me estaban dando testimonio otro hermano, y no sé si contárselo. Ya estoy metido en esto. Y entonces el hermano, él ha sido fiel con sus ofrendas, con sus diezmos,
Y entonces apenas no hace muchos días él tuvo un percance. Se subió a barrer, hermano, como ha estado lloviendo. Bueno, ayer no llovió ni hoy, ¿verdad? Pero ha estado lloviendo. La semana pasada se subió a su azotea, ¿verdad? Hermano, de su casa a barrer el agua. Y entonces dice que en eso, hermano, se cayó de espaldas. El punto es de que se levantó, está bien, no tuvo que a lo mejor gastar en médicos. No sé cómo se encuentra ahorita el hermano, pero él decía, yo creo que Dios tiene cuidado de nosotros, porque en la medida que uno es fiel, el Señor es fiel con uno. Amén. Y entonces él decía, ¿sabes? Creo que lo que me ayudó es que yo he tratado de ser fiel con el Señor. Caerse de su azotea de 2 pisos, hermano, y caer en un árbol. Eso es, a veces le vuelvo a repetir, hay cosas que nosotros pasamos desapercibidos, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Porque, hermano, nos está enseñando a llegar porque al final de cuentas también en nosotros ofrendar y diezmar se necesita también de tener fe. Amén. Entonces, hay gente que no lo hace. Quizá por algunos razonamientos, ¿verdad? Quizá porque algunos, hermano, perdón, me estoy metiendo con algunas cosas, pero bueno, algunos lo hacen porque miran en el internet que eso es para esto, hermano, muchísimas cosas. Pero cuando la gente lo hace y tiene fe, entonces, hermano, ahí el Señor derrama una gracia sobre gracia porque estás aprendiendo a conocer, a llegar a esa plenitud. Amén. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Ok, entonces proseguimos. Mire, Ezequiel 47:4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Bueno, entonces el siguiente es después de las rodillas. Yo sé que usted lo conoce, hermanos. Y entonces vino otros 1000 y entonces la siguiente medida era hasta las rodillas. Ahora, ¿qué nos hablan las rodillas? Miremos, hermano, Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Entonces, mire lo que nos está diciendo Isaías: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Entonces, mire, esto quiero concatenarlo con lo que dice Job, capítulo 4, versículos 4 y 5. Nueva traducción viviente. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Ojo, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Hermano, eso me deja ver que entonces Job era un hombre que él animaba con sus palabras a aquellos que tenían las rodillas temblorosas o endebles. Entonces, cuando miramos la siguiente estatura, no solamente es arriesgarte los tobillos, sino después las rodillas es no te desanimes. Amén. Como a lo mejor probablemente se pudieron haber burlado de Pedro, hermanos, diciéndole, y a lo mejor eso pudo causarle en su corazón algo. Eso hermano, es un pensamiento. Pero quizá cuando alguien cae, probablemente viene, hermanos, el acusador o hermano, nuestro mismo enemigo utiliza a otras personas y entonces ya ves, y hermano, nos podemos desanimar. Pero entonces el siguiente nivel es las rodillas. Y hermano, en las rodillas necesitas animarte. Fracasaste, no importa, pero lo intentaste. Amén. Volviste a fracasar, no importa, hay una gracia que se va a derramar sobre ti. Ya tocaste una puerta para abrir, para que te dieran trabajo y te la cerraron, no importa, abre, ve a seguir tocando puertas. No te desanimes. Amén. Entonces, cuando me llama la atención el versículo 5, sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas. Y eso es lo que, hermano, le estaban diciendo a Job. Y sus mismos amigos en algún momento le reprochaban a Job. Mira que para esa clase de amigos, ¿para qué quieres enemigos, hermano? Pero entonces
tú tienes que, hermano, empezar a firmar tus rodillas. Anímate. Tropezaste, levántate. Caíste, levántate. 7 veces cae el justo, 7 veces se tiene que levantar. Amén. Levántate. No te quedes tirado. No te quedes con el problema. Levántate de ese problema. Estás empezando, ya pasaste, ya te arriesgaste, entonces el siguiente nivel es las rodillas. No te desanimes. Amén. Estás yendo en pos de la plenitud. Ok. Entonces mira lo que dice Daniel capítulo 5 y 6. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Pero esto es porque aquel rey, hermanos, había hecho cosas que le habían desagradado a Dios. Amén. Y entonces tomó los vasos del templo para poder, hermanos, tener ahí sus fiestas, hermanos. Y situaciones que, hermano, deshonraron entonces al Señor. Y, hermano, entonces él empezó a ver un dedo que escribía en la pared y entonces le decía: mene, 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 de tekeluparsin, has sido pesado y te has hallado falto. Y entonces, hermano, aquel se palideció, pero que le temblaron sus rodillas es porque venía juicio con él, por él, hacia él. Pero nosotros no debe de ser así, porque tú y yo somos, hermano, te vuelvo a repetir, tú eres hijo, compórtate como hijo. Amén. Prosigo. Daniel 10:10. Entonces he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Cuando, hermano, empezó a ver aquella situación Daniel, y cuando usted mira el versículo 11, hermanos, a Daniel le dicen: hermano, Daniel, eres un hombre muy amado. Entonces, hermano, al tener aquella experiencia Daniel, hermano, imagínese, él estaba temblando, pero por la experiencia que estaba teniendo. Aún así, hermanos, el Señor quiere darnos algunas experiencias. Tengas miedo, no tengas miedo. Amén. Afirma tus rodillas. Y también las rodillas, hermano, nos puede hablar de oración. Doblar nuestras rodillas al Señor. Ok, entonces miremos otro punto. Yo tengo que llegar, hermanos, hasta allá, y si no llegamos, pues amén, en otro momento. Ezequiel 47:4. Después dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Amén. Me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya vimos los tobillos, las rodillas, y entonces el siguiente nivel, medida, es los lomos. Y cuando aquí miramos, hermanos, amén, mire lo que dice Hebreos capítulo 7 versículos 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Y sabes qué me deja ver esto? Aunque ya hablamos un poquito, hermanos, hace un momento del diezmo, pero ¿sabes qué me deja ver esto? Él diezmó. Entonces, ya te arriesgaste, hermano, ya te desanimaste, pero tienes que animarte. Entonces, el siguiente nivel es: tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. No solamente es creer en Dios. Amén. Mucha gente cree en Dios, pero creerle a Dios es afianzarnos de sus promesas. Entonces, cuando se le presentó Melquisedec a Abraham, él diezmó no solamente en él, sino hasta Leví, que era su bisnieto. Amén. Hasta Leví. Y entonces, usted ya sabe esto, hermanos, uno de los privilegios que les dieron a los hijos de Leví, hermanos, es que a ellos se les permitió ministrar dentro del tabernáculo. Amén. Entonces, es que tú le tengas que creer a Dios. Ahí, hermanos, en los lomos se encuentra la semilla.
Y él dice la Biblia, tú sabes, hermano, en Mateo 13 hay una parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y cuando tú miras esa palabra, hermano, semilla, tiene que ver con la palabra esperma. Amén. Entonces, ese esperma de Dios, cuando tú vienes, hermano, te arriesgas. No, aunque, hermano, vengan desgracias, no te desanimas y le crees a Dios, entonces Dios va a venir a depositar una semilla. Amén. Una semilla que en su momento va a dar fruto. Porque aunque habla 4 tipos de tierra y en 3 de ellas no dio fruto por algunas circunstancias, hermanos, hubo una tierra que fue fértil y cuando cayó la semilla, entonces produjo fruto. Amén. Entonces produjo fruto. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Es creer las promesas del Señor. No te desanimes. Sigue adelante. El Señor está pronto en venir, pero necesitamos alcanzar esa plenitud. La Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces la vida en abundancia tiene que ver con una vida en plenitud. Entonces, hermano, ay, pastor, es que mire, ya toqué un montón de puertas, no sé qué voy a hacer. Sigue tocando, porque la Biblia dice que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Créele a Dios. Ahora es momento de que tú y yo tengamos que creerle a Dios, no solamente de dientes hacia afuera, hermanos, sino creerle a sus promesas, creerle que aún a pesar de todas las cosas que están sucediendo, Dios va a tener cuidado de ti y de tus hijos. Amén. Sé fiel con el Señor. Sé fiel con el Señor. Y mira, y aunque aún la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, esas cosas sí las podemos hacer nosotros. Arriesgarte, hermano, no te desanimes, créele a Dios. Y después, cuando tú le creas a Dios, mira, hermano, 2 de Crónicas 6:9, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y hay un versículo, perdón que me vaya un poquito a retroceder, pero yo aquí vi un versículo que está en Hechos capítulo 7 versículo 46, dice: y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. La palabra gracia está relacionado con el favor inmerecido. Algunos, hermanos, lo conceptúan de esa manera. Gracia es un favor inmerecido. Pero entonces, hermano, halló gracia a David. Y claro que a David le dijeron: tú no vas a edificar porque había derramado sangre. Pero ¿sabes qué? La gracia se derramó su hijo en Salomón, que significa pacificador. Y entonces, hermanos, él iba a edificar casa para el Señor. Pero ¿sabes qué? Dice: sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? No el problema. ¿Cuál es el beneficio? Es que cuando tú le crees a Dios, entonces la semilla que está en tus lomos en algún momento, hermanos, va a producir fruto. Y hermano, Él va a empezar a edificar. Qué extraordinario, hermanos. A ver, mira, mi padre fue pastor y pues tú sabes que no quería saber yo nada. Pero ahora creo que esa semilla que se fue sembrada en él, hermanos, que yo salí de sus lomos de él, yo le agradezco por, hermano, la enseñanza que él me dio de poder estar en este camino y de poder servirle al Señor. Amén. Entonces su semilla de él está dando fruto. Y lo que él en algún momento quería, amén, se está cumpliendo. Porque ¿sabes qué, hermanos? Es creerle a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Ahorita vamos a ver algunas cositas interesantes también, aparte de lo que estamos viendo. Génesis 35:11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Ojo, mire lo que dice: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti
y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Reyes saldrán de tus lomos. Yo soy el Dios omnipotente. Crece. Si está ahí alguien a tu lado, dile: crece y multiplícate. Porque cuando tú le creas a Dios, hermanos, hay una semilla que está en tus lomos, que en algún momento, hermanos, van a salir, van a poder fructificar y van a poder edificar. Y lo que tú quizás no alcanzaste, en algún momento, hermanos, si Dios nos permite estar en esta tierra todavía algunos años más, gloria a Dios, que veamos a nuestros hijos crecer y que ellos puedan alcanzar lo que nosotros no alcanzamos. Y si no, de todas maneras, hermanos, nos seguimos desarrollando. Amén. Entonces, y llegamos al nivel de ganado. Ezequiel 47:5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Ojo, mira por favor lo que está diciendo. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces hay cosas que nosotros vamos haciendo: el nivel de rodilla, el nivel de tobillos, el nivel de rodillas, el nivel de llegar a los lomos. Pero entonces cuando miramos a Ezequiel dice: yo ya no podía pasar. Entonces nosotros hagamos lo nuestro y entonces lo imposible lo va a hacer el Señor. Espero que me esté dando a entender, porque este nivel a nado ya no solamente eran con el esfuerzo humano, sino este nivel a nado tenía que intervenir Dios. Amén. Entonces hay cosas en las cuales si tú haces lo que te corresponde, gloria a Dios, deja que el Señor haga lo imposible. Tú haz hasta donde tus fuerzas te puedan, o hagamos hasta donde nuestras fuerzas, hermanos, nos aguanten. Y el Señor va a hacer lo imposible. Por eso, cuando están hablando también, perdón hermano que esté hablando también acerca del diezmo, pero bueno, no tengo que pedirle perdón porque eso está en la Biblia. Y dice: probadme en esto. Entonces ahí hermanos, nos están haciendo un reto el Señor: probadme en esto. Verás si no voy a abrir las ventanas de los cielos. Te voy a abrir una fuente de agua, como le hicieron a Ismael cuando estaba a punto de morir, hermanos. Le abrieron una fuente de agua y entonces ahí pudo saciar esa necesidad que tenía. Amén. Entonces hagamos lo nuestro. Ahora miremos algo interesante, hermanos. El río que está en el libro de Ezequiel hermano, este río salía del templo. Amén. Ojo, salía del templo y es el mismo río de Dios. Pero cuando tú miras algunos ríos, hay un río, hermanos, unos ríos que salían del huerto del Edén. Miramos entonces un río que salía del templo en el caso de Ezequiel. Pero después, cuando tú miras Apocalipsis, hay un río que sale del trono de Dios. A ver si me puedo, hermano, esto me doy a explicar. Entonces sale un río del huerto, sale un río del templo y sale un río del trono de Dios. Eso quiere decir que en el río del huerto, hermanos, ese río, cuando le están diciendo, hermanos, ahí Dios puso a Adán y a Eva para que disfrutaran y les dijo: no coman, el día que ustedes coman, desobedezcan, ese día, hermanos, ellos iban, hermanos, los iban a sacar, como sucedió. Entonces ese río del huerto, entonces, hermanos, tiene que ver con la obediencia. Si los empezamos a entrelazar, amén. El río del templo tiene que ver con, hermanos, ser obedientes a congregarnos. Y el río del trono de Dios tiene que ver con estar bajo autoridad. Entonces, el río del huerto es estar en obediencia, el río del templo es estar congregados y el río del altar es estar bajo autoridad. Y recuerde, hermano, que hay en el libro de Apocalipsis 12, hay un hijo, hermanos, el hijo Tecnón, que va a ser arrebatado hasta el trono de Dios. Amén. Y si tú aprendes a estar en obediencia, a congregarte y a estar bajo autoridad, entonces hermanos, por consecuencia te van a dar autoridad.
Espero que me esté dando a entender, hermanos. Y eso ya no depende de ti, sino eso ya depende de Dios, que Él te dé la autoridad. Amén. Entonces, proseguimos. Mire lo que, hermano, en el río del Edén, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Ese es el río del Edén. El río del templo, lo que leímos, Ezequiel 47:12 dice: junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Ese es el río que vio Ezequiel. Amén. Y después encontramos en Apocalipsis 22:1, dice: y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Cuando usted, por favor, yo le pido, hermano, porque ya se me acabó el tiempo, pero yo le pido, esto es algo bien interesante de que nosotros podemos relacionar, porque en los versos que leí, cuando está viendo, hermano, cuando está hablando el río del templo que vio Ezequiel, dice que sus hojas no se marchitan ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. De la misma manera, hermanos, en el río que sale del trono de Dios. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Eso es, hermanos, dice que en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y cuando nosotros miramos en el huerto, ahí aparece el árbol de la vida, y el árbol de la vida es Jesucristo. Amén. Entonces, la plenitud de Jesucristo aparece desde el principio hasta el fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Para poder llegar al fin, hermanos, tenemos que comenzar por el principio. Queremos llegar a conocer, a llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, se necesita aprovechar la gracia que se derramó. Amén. Hacer lo que nos corresponde, y el Señor va a hacer lo que a Él le corresponde. Hermanos, si me ayudan, por favor, a ministrar la alabanza. Es que, ay, Dios mío, mire hermano, cuando nosotros miramos el río del trono de Dios, y después ponemos ahí, hermanos, abundancia de pastos, porque también, hermano, la plenitud tiene que ver con la abundancia de pastos, de gratitud, de misericordia, de prosperidad, de cosecha, de lluvias, de bendición, abundancia de redención, de gracia, de trigo, de pan, de mosto, de vino, de consejeros, abundancia de piedras de mármol, abundancia de leche, una vida en abundancia. Hermano, eso es lo que nos espera, una gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Cuando tomamos de la plenitud del Señor, se empiezan a derramar una gracia sobre otra, sobre otra, sobre otra. Amén. Y entonces déjame explicarte ya este cuadrito nada más. Hermano, porque hay 4 cosas aquí. Miramos desde el principio, Efesios 13, 4 cosas. Amén. Unidad de fe. Después, conocimiento del Hijo de Dios. Después, hasta que todos lleguemos hermanos, a una perfección. Amén. Y después, para llegar a la plenitud de Cristo. ¿Ok? En el caso de Ezequiel, en la medida tobillos, rodillas, lomos, y hasta que llegamos al nado. Y ahora aquí miramos 4, hermanos, 4 que nos habla de equilibrio. Amén. En la amada, amiga mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. En las medidas, hermanos, cuando hablamos acerca también del amor, la anchura, la longitud, la altura. Y cuando nosotros conozcamos la anchura, la longitud, la altura, el Señor nos va a dar la profundidad, hablando del amor.
En las medidas del arca de Noé, 50 codos. Hermano, el 50 nos habla, hermanos, nos habla, usted sabe que cada 50 años se celebraba un jubileo y ahí entonces daban la libertad a aquellos que eran esclavos, hermanos. Entonces 50 codos. Después nos menciona 30 codos. El número 30 nos habla, hermanos, de llegar a una madurez. El Señor comenzó su ministerio a los 30 años. Después 300 codos, hermanos. 300 nos habla del número de días, hermanos, o de años que caminó Enoc con Dios. Amén. Y después, en las medidas del arca, nos habla de 15 codos. Y 15, hermanos, cuando nosotros miramos el número 15, nos habla de la misericordia. Es decir, que nosotros, hermanos, el Señor vino a darnos libertad. Hermanos, tenemos que llegar a una madurez. Tenemos que caminar con el Señor para que después su gracia, su misericordia sea derramados en nuestra vida. Y ahí están algunas cosas más. Amén. Llamados, escogidos, fieles y santos. Amén. En la anunciación está el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre y el Altísimo. Bueno, esos después, hermano, podremos estarlos hablando. Usted vaya a investigar todo lo que hable de 4. Simplemente creo que hermano, en Proverbios capítulo 30 nos habla, cuando usted empieza a leer todo el capítulo 30 nos habla, hermanos, de 4. Amén. Ahora, ya nada más le dejo estos, hermano. Me quedan 4 minutos porque yo sé 3, porque algunos me dan 10 minutos. Son condescendientes conmigo. Salmo 65:9 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Pero mire el Salmo 65:9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. ¿Sabe para qué nos sirve el río de Dios? Para enriquecer. Y cuando habla de riquezas, no le estoy hablando solamente de las riquezas materiales, sino, hermanos, ya vimos algunas riquezas cuando hablamos de las profundidades. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Mire otra cosa que hace el río de Dios. Salmo 36:8. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Entonces, aquí termino. El río de tus delicias. Lo que quiere ese río es darnos abundancia, riquezas, delicias. Y, hermano, que esa, como dijimos, como dice la Biblia, no como dijimos nosotros, como dice la Biblia en el libro de Juan 1:16, todos hemos tomado de tu plenitud y gracia sobre gracia. Amén. Entonces, haz lo tuyo, hermano. Hagamos lo nuestro. No te desanimes. Arriésgate. Sigue buscando de Dios. No sé si los hermanos aquí se sepan Sublime Gracia, ¿verdad? Bueno, pero usted sabe la historia, hermanos, de aquel hombre que se llama John Newton, que él trasladaba esclavos. Amén. Él llegó, creo que a Sierra Leona. Y entonces él, hermano, como su padre, se embarcó y andaba, pues, hermanos, en los barcos. Aprendió el oficio y entonces él trasladaba, hermanos, hombres esclavos. Y algunos, y era, dicen algunos, ¿verdad?, la historia, que ese hombre era despiadado. Y entonces en su momento él no podía dormir porque escuchaba todas las voces de aquellos hombres que cuando los iban trasladando en el barco hacían un murmullo. Y entonces, hermanos, no lo dejaban dormir esas voces o ese canto que iban, hermanos, ese murmullo que iban haciendo los esclavos.
y lo atormentaban. Entonces él se encontró con el Señor nuevamente y entonces le puso, hermanos, aquel murmullo, le puso la letra y encontramos ese himno tan hermoso que dice: sublime gracia del Señor, que a un vil pecador, ¿qué más sigue? Salvo, fui ciego, mas hoy puedo ver. ¿Qué más? Perdido estaba y él me halló. Perdido estaba y él me halló. Esa es la gracia, hermanos. Así que yo sí quiero llegar a conocer la plenitud del Señor y que esa gracia se siga derramando en nuestras vidas. A mí, mientras los hermanos nos ministran una alabanza, yo voy a pedir, por favor, allí en tu casa, yo no sé qué es, a lo mejor han venido desgracias a tu vida como a Job, a lo mejor has pasado situaciones complicadas, probablemente has tenido quizás enfermedades, pero yo te pido que no te desanimes, que sigas metiéndote al río de Dios, que si ya llegaste a los tobillos, sigue adelante, que te lleguen a las rodillas, si ya llegaste a las rodillas, sigue adelante, que lleguen a los lomos, si ya te llegó a los lomos, no importa, si ya no se puede cruzar y dices tú, oh ya, el Señor va a hacer lo suyo. Ahí es cuando el Señor empieza a actuar en nosotros. Pero no te desanimes, que tú puedas llegar a estar completo en el Señor, que tú puedas conocer al Señor no solamente como una religión, sino que realmente tú puedas empezar a tener experiencias con Él que marquen tu vida. Yo te pido que ahí en casa levantes tus manos y por favor, hermano, yo sé que el Espíritu Santo puede ministrarnos. No importa si estás en pijama, no sé cómo estés, hermano, pero dale, dedícale este tiempo de ministración al Señor. Déjame orar por ti, Padre. Te pido, Señor, que allí en su casa de mis hermanos, tu gracia se derrame sobre ellos. Tu misericordia, tu amor, Señor. Que podamos alcanzar esa plenitud en ti, Señor. Padre, si hay alguno que está desanimado, si hay alguno que ha tocado puertas, Señor, y se le han cerrado, Señor, yo sé que cuando tú abres una puerta, nadie la puede cerrar. Que no nos desanimemos, que creamos a tu palabra, que creamos, Señor. Padre, que lleguemos a la medida de los lomos para creer tu palabra, para poder, Señor, ver las cosas que no son como si fuesen. Que ahí, Señor, esa fe se tenga que aumentar en nosotros, mi Dios. Que tengamos que seguirnos preparando para el momento de tu encuentro contigo, Señor, que estás a las puertas, mi Dios. Señor, que si hay gente, Señor, que está en una situación de desgracia, Señor, ahí tú extiendas tu mano de gracia, de misericordia, y empieces a hacer la obra, Señor. Si hay gente, Señor, que está a punto de quitarse la vida, extiende tu mano de misericordia. Señor, por favor, extiende tu mano de misericordia. Extiende tu mano de misericordia, que tu gracia sea derramada, que podamos ver, Señor, esos detalles que parecieran insignificantes, pero para ti, Señor, representan una gran extraordinaria oportunidad. Señor, te pido por mis hermanos, los bendigo, Señor, bendigo sus vidas. Señor, yo sé que pronto nos estaremos reuniendo en este lugar, pero, Señor, que vengamos con un corazón, Señor, agradecido, con un corazón, Señor, agraciado, Señor, con un corazón para poder desprender cosas de ti, Señor. Por favor, mi Dios, que haya un avivamiento en nuestras vidas, que podamos arriesgarnos a ser el Señor
No importa si fracasamos, Señor, pero yo sé que con tu ayuda, mi Dios, podemos lograr alcanzar aquello, Señor, para lo cual fuimos llamados. Oh, Señor, levanta tu voz y dile: nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígaselo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Levanta tu voz, hermanos, y dile: Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Yo sé que aunque a lo mejor no nos sigan con música, ¿tú te sabes Sublime Gracia? Cántala, hermano, aunque sea a capela. Y si usted estás en tu casa, cántala a capela con nosotros. Amén. Porque tenemos la mejor instrumento. No quiero meterlos en problemas a los hermanos, pero cántala. Gracia del Señor. ¿Por qué no le dice: Señor, sigue Que derramando gracia sobre gracia en mi vida? Pecador salvo. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido estaba y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Levanta tu voz y dile: Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. ¿Qué tanta es la gracia de Dios que estábamos perdidos y Él extendió su mano de misericordia? Y aquí estamos, como aquel David que Dios derramó una gracia sobre él hasta llegarlo a poner, y que el Señor tuviera que decir de él: es un hombre que anda conforme a mi corazón. Que Dios siga derramando gracia en tu vida. Amén. Recuerda que todavía seguimos alcanzando la plenitud del Señor. Un día lo vamos a alcanzar por completo, pero no es porque tú y yo, hermano, tengamos que hacerlo por nuestros propios méritos. Nosotros hacemos lo de nosotros. Un día la transformación va a ser completa. Y como dice, en un abrir y en un cerrar de ojos, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Entonces el Señor un día va a hacer lo imposible. Y esto corruptible
se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal, un día va a ser inmortal, cuando el Señor así lo determine, en el tiempo que Él haya señalado. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Antes de irme, quisiera darte algunas solamente indicaciones. Estamos a punto de abrir la iglesia. Yo les había dicho que probablemente el primer domingo de este mes de julio que viene, que ya estamos hoy a 28, sería la próxima semana. Pero debido todavía a la semaforización que está en nuestro estado y no querer arriesgar a nadie, entonces yo creo que vamos a hacer algo. Vamos, dentro de 8 días, todavía vamos a hacer el servicio virtual. Y vamos a hacerlo entonces, probablemente hasta dentro de 15 días, que es el 12 de julio, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer un primer servicio, como un servicio piloto, amén, para ver cómo vamos a empezarnos, hermanos, a hacer las cosas en este lugar, amén. Entonces vamos a empezar a hacer con un servicio, vuelvo a repetir, no es el próximo domingo, sino lo vamos a dejar para el 12 de julio, dependiendo también lo que las autoridades vayan diciendo, amén. Pero tentativamente, ahora sí, hermanos, lo vamos a hacer el 12 de julio. Amén. No vamos a tomar la Santa Cena el próximo domingo, porque tocaría el próximo domingo. Entonces la Santa Cena la vamos a dejar la vamos a recorrer para el día 12 de julio. Amén. Ya que vengan algunos hermanos. Ojo, hermanos, no van a estar o no vamos a estar todos. Como vamos a empezar los servicios, entonces yo quiero empezar con un servicio. Probablemente podamos hacer 2 o 3 o 4, dependiendo, ¿verdad?, la cantidad de personas, que hermanos que quieran estar en el servicio. Probablemente vamos a ir ampliando a 2, después a 3 y hasta llegar a 4, o los que fueran necesarios. Amén. Pero ahorita vamos a comenzar con un servicio. Y quiero decirles que ahorita los niños, porque los niños van a regresar hasta que el semáforo esté en verde, y todavía para eso falta, hermanos, pues los niños no van a poder estar, ¿verdad? Personas mayores de 60 años, pues hermanos, no porque yo así lo quiera, sino porque así nos lo están, hermanos, delimitando. Amén. Entonces, mayores de 60 años, hermanos, pues no van a poder estar en este primer servicio. Gente que tenga problemas, hermanos, para no exponerlos, de enfermedades crónicas degenerativas, tampoco. De hecho, vamos a subir un video a las redes sociales donde ahí les vamos a dar todas las instrucciones. Pero me estoy adelantando algunas, amén. Así que, hermanitos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y si algunos de nosotros somos indisciplinados, pues aquí vamos a tener que aprender a disciplinarnos. Amén. Así que todos tenemos que venir rigurosamente, que ustedes los tengan que traer de su casa, es el cubreboca. Amén, hermanos. Aquí vamos a estar dando gel. Y hermanos, pues si usted quiere traerse su gel, amén, hermano, no hay ningún problema. Así que probablemente vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacerle para que los hermanos puedan venir? Vamos ahorita, por el momento, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta a los hermanos de alabanza, los hermanos servidores, ¿verdad? Y una vez que ellos me indiquen el número de personas que van a estar viniendo para ministrar, entonces después vamos a abrir el cupo para que probablemente el primer servicio sean de 80 a 100 personas. Amén. Entonces, el cupo que va a estar los de la alabanza con los servidores, hermanos, pues que ellos me digan el número, y después lo que falte lo vamos a hacer. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para crear una plataforma donde usted se pueda hacerlo a través, hermanos, de las redes sociales, ¿verdad? Usted anote su nombre, hermano, y a través de ahí podamos nosotros tener una lista para que cuando usted venga, si usted no está anotado en la lista, pues hermano, híjole, me da esto, pues si usted no está anotado en la lista va a tener que esperar, hermano. Así que mejor hagámoslo. Vamos a estar dando ahí bien las instrucciones, y que Dios nos ayude para organizarnos bien para tener nuestro primer servicio.
Amén, hermanos. De todos modos, usted sabe que, como le dije, le vamos a subir un video por las redes sociales de la iglesia para que sea, hermanos, más didáctico y nosotros podamos darnos cuenta cómo va a ser el regreso el día que nos tengamos que congregar de manera presencial. Amén. Cualquier duda, comentario, escríbanlo, hermanos, a las redes de la iglesia, ahí, hermanos, al Facebook, y vamos ahí a tratar de darles respuesta. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias a mis hermanos de la alabanza, que ellos están acompañándonos cada 8 días. Gracias a los hermanos que están transmitiendo. Que Dios les bendiga y gracias a usted, hermano, que se tomó el tiempo para poder escucharnos. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones.